Está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Con una amplia mayoría ganó el no en la consulta popular y referendo. En el Ecuador rechazó al gobierno el domingo en las urnas, es la pregunta. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Bien, y nos acompañan a esta hora Héctor Muñoz, ex asambleísta y analista político, y también el abogado Jorge Peñafiel, ex asambleísta y político. Gracias a ambos por acompañarnos aquí en nuestros estudios en Notimundo Estelar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, el resultado, pues los resultados de la consulta popular, algo que definitivamente el gobierno pues no veía venir. Quisiéramos saber cuál es su lectura acerca de estos 4 no que le ha dicho pues la gente a las preguntas, tanto la de consulta popular como las 3 de referendo. ¿Voto a conciencia o tal vez queda en evidencia que nuevamente en nuestro país la gente vota en rechazo o apoyo a un presidente? Comenzamos con su apreciación acerca de esto al abogado Jorge Peñafiel, ex asambleísta y político. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estimado Fausto, estimada María del Carmen, igualmente Héctor, un gusto estar aquí con ustedes y un saludo a la audiencia. A ver, lo que sucedió el domingo realmente es el reflejo de lo que está sucediendo en relación al apoyo del gobierno nacional. Si tomamos la foto de la votación promedio de las 4 preguntas, vamos a ver verdaderamente el apoyo o desafecto que tiene la ciudadanía con el gobierno nacional. Esa es la foto del día de hoy. Claro, fue como un voto en plancha más o menos. Y además es conocido, todos lo decimos siempre, que las consultas populares son un barómetro de medición del apoyo o del desafecto que tienen la ciudadanía con los gobiernos. Y eso creo que se dio el día domingo. Lo que no, obviamente hay razones para ello. Y hay razonamientos que nos hacen pensar precisamente por qué la ciudadanía le dijo no a un gobierno que aparentemente tenía buenos números. El día de hoy vemos que todo eso es mentira. En estos 2 escenarios, porque creo que es importante también analizar la reacción de quienes han estado de alguna forma en la oposición, me refiero a la Revolución Ciudadana, que han cantado victoria como si este voto habría sido en favor de la Revolución Ciudadana. Y yo creo que también, Héctor, el mensaje de los ciudadanos es un no o un rechazo a la clase política en general. Muy buenas noches, María del Carmen, Fausto, Jorge, qué gusto, un saludo a la audiencia. Sí, el hecho de que la Revolución Ciudadana quiera hacerse, digamos, los victoriosos con el no, me parece que es una locura. Efectivamente, creo que es más un rechazo a toda la clase política, ¿no? O sea, si vemos cuáles son los números, no solamente en Ecuador, sino en Latinoamérica, entre el 60 y el 80% de las personas rechazan a los políticos. Y efectivamente, cuando nosotros vemos, sobre todo en las preguntas 2 y 3, la B y la C, que era justamente algo en contra de los políticos, digamos, reducir a asambleístas. Los asambleístas siempre fuimos muy mal vistos. Yo también tuve la oportunidad de serlo, al igual que Jorge. Y es lamentable para cualquier democracia, ¿no es cierto?, que una función del Estado tan importante como es el Parlamento Nacional tenga esos niveles de aceptación. Y de nuevo, esto no solamente es en el Ecuador, sino que es en la gran mayoría de países. Se han ganado a pulso. Sí, también creo que hay ejemplos que son vergonzosos y que a muchos nos causa bochorno. Pero el tema es ese, ¿no es cierto?, que haya perdido en estas 2 también de forma tan contundente, llamó muchísimo la atención. Ahora, Héctor, justamente sobre esas 2 preguntas, tal vez estuvo mal enfocada la campaña, y justamente por eso, de que esas 2 preguntas se preveía que tenían un poco más de aceptación, por lo menos haber ganado 2 de las 4, es decir, haber hecho más una campaña explicando un poco mejor acerca de estas 2 preguntas, promocionándolas más, incluso hasta servían de gancho. Sí, creo que hubo error en todas. Me parece que las vocerías fueron muy, pero muy malas. No se llegaron a explicar. Habían temas de profundidad. Yo decía cuando estaba en algunos otros espacios que el simple hecho de bajar asambleístas no le garantizaba la calidad de un parlamento, que yo creo que la reforma debía ir, digamos, enfocada en eso, ¿no es cierto? Si es que te explicaban, digamos, que a través de una asamblea constituyente esta reforma la iban a hacer más integral, como iban a poner, por ejemplo, requisitos de los asambleístas, ver la calidad de la probidad notoria, experiencias, iba a ser una asamblea bicameral, se iba, no sé, a hacer una diferencia entre cuáles son los asambleístas nacionales de los asambleístas provinciales, etcétera. Creo que eso faltó.
Y quizás a mí el error por parte del gobierno me parece que pasó eventualmente por subestimar al electorado. Es un electorado que es más inteligente, que es más, digamos, informado. Analítico. Esto lo decía Dick Morris hace 20 años, ¿no? Quien fuese asesor de Bill Clinton en ese entonces. Decía, efectivamente, el electorado está mucho más informado. Y el hecho de plantearte una constitución, ¿no es cierto? Es decir, el evento político más importante en las últimas 2 décadas, y que no te digan hacia dónde quieren llevar el país, cuál es el rumbo que le quieren dar a la nación, sí creo que fue un error. Entonces, genera miedo, y eso evidentemente a las personas que estaban en contra les dio la oportunidad quizás de plantear narrativas, no sé si es que verdaderas o no, pero le ganaron el pulso. Y hay un tema importante, Jorge, porque también a propósito de estos números, si bien la 2 y la 3, la pregunta B y la C, generaron mucho más, hay una diferencia mucho más estrecha entre el sí y el no, ahí la lectura también tiene que ver con lo que decía Héctor, la capacidad de análisis de la gente. La gente ya no votó simplemente en plancha, todo no, todo sí. Ahí se lee también esta reacción de la gente respecto de lo que está ocurriendo en el ambiente político. También si analizamos lo que ocurre en Imbabura, lo que ocurrió en Tungurahua, por ejemplo. Bueno, Fausto, un par de cosas que creo que es importante señalar. Héctor decía que aquí se está haciendo una evaluación por pregunta. Yo sí quisiera discrepar de ese criterio. Porque el tema el tema es numérico. Si nosotros analizamos, y por eso es que el correísmo no puede atribuirse esta victoria. Porque el correísmo estaba dentro del 35%, ponle el 40%. Pongámosle el 44% con el que llegó Luisa González en primera vuelta en la anterior elección y que se repitió en la segunda vuelta. Está el no en el 60%. O sea, hay mucha gente que Noboa perdió y que el correísmo no lo ganó, sino que simplemente es la expresión de esa gente que no está de acuerdo con el gobierno. Y respecto a lo que mencionas, Fausto, yo te diría que no es tan analítico el electorado. El electorado es muy emocional y sentimental, si cabe el término. ¿Por qué? Porque identifica lo que le hace bien y lo que le hace mal. No o lo que le da miedo, como decía María. O el miedo, que es uno de los elementos que juega, digamos, dentro del escenario político. Pero sobre todo, ¿qué es lo que le hace bien? El ciudadano sabe lo que le hace bien. No es que no sabe que le hace bien tener seguridad, que le hace bien poder salir a la calle y que no lo asalten, que pueda comprar con lo que gana, con su trabajo, sus víveres y vivir tranquilamente, ¿no? Entonces, eso le hace bien. ¿Quién le da eso y quién no le da eso? ¿O qué incertidumbre tiene al votar sí o al votar no? Por eso es que él no gana, porque el sí no le daba nada. El sí le decía, vas a seguir igual, como estás hasta el día de hoy. Y la crisis es tremenda a nivel económico, a nivel de seguridad, a nivel político y en general, en la sociedad mismo. Y en cambio, él no, le decía, bueno, al menos no vamos en esta dinámica que estamos viviendo y sufriendo. Bajo ese criterio, ¿él no le hace bien a la gente? Yo tengo certeza que al menos es un solo stop. No le hace mal. En principio, para determinar eso sí habría que estudiar un poquito más de los datos. Pero yo sí les puedo decir, al menos desde este momento, es que el gobierno de Daniel Noboa pierde aproximadamente 20 puntos por simple y llanamente no hacer lo que la gente necesita para vivir mejor. Y ese es un mensaje, al menos que yo lo tengo clarísimo en la elección. Y que el correísmo no se lo puede atribuir, porque no dependió de ellos. La gente le dijo no a la gula del poder, no al poder excesivo, no al control total. Sí al trabajo, sí al empleo, que no me lo estás preguntando. Además, el correísmo no fue un gran promotor tampoco del no. Esto lo trabajaron, lo hicieron las organizaciones sociales. Fue un tema que se manejó desde la comunidad, desde la población en general. Ese es justamente lo que dices. Y bueno, sí, claro, sí, que decía que inclusive tuvieron, yo creo que el presidente también goza de un beneficio adicional, que es esta oposición, digamos, sobre todo en el Parlamento, o en la oposición política muy poco inteligente, muy poco clara, me refiero puntualmente a RC, llena de contradicciones. Recordemos que Luisa González decía en campaña electoral que ella quería ir a una asamblea constituyente. Posteriormente, con el primer anuncio del presidente en redes sociales sobre la constituyente, el primero que saltó fue Rafael Correa a decir, sí, vamos a una constituyente y nos veremos en las urnas. Y después se quieren calificar por el no. Entonces, por eso es que jugaron un poco a dos bandas. Absolutamente, ¿no es cierto? Y creo que al final a ellos también les convenía una constituyente, porque si nosotros vemos, lo mejor que le pudo pasar al gobierno es que la última pregunta tampoco haya pasado. Claro, para ellos yo también creo eso. Para ellos las tres primeras,
y pasaba la pregunta en la constituyente. Perdían los candidatos. Se perdían los candidatos y aparte con un estatuto pésimamente mal hecho porque ponían para ellos, 2/3 si no pierden, partes. Empata. Claro, pero ponían unas 2/3 partes para poder aprobar el texto final de una constituyente, sabiendo que esto tenía que ir a un referéndum aprobatorio final. ¿Para qué? Fue el objetivo de tratar de bloquear la aprobación de un documento tan importante, ¿no es cierto?, en el mismo hemiciclo de esta Asamblea Constituyente. Entonces, hubo falta de estrategia desde mi punto de vista desde los dos lados, ¿verdad? Ahora, efectivamente, lo que se tiene que hacer hoy por hoy es, primero, hacer algo que nunca hacen los políticos, que es un mea culpa. Eso iba a preguntar. ¿Cómo ven ustedes la respuesta del presidente de la República? Yo creo que no ha dado respuesta. Si me preguntas sobre los cambios de gabinete, yo creo que es un reciclaje de los mismos de ellos. Bueno o mala, pero es respuesta al fin. Pero no es una respuesta que atiende a la pregunta, porque la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este resultado? Estás en problemas porque el país te está diciendo que no a la lo respuesta es voy a hacer lo mismo porque solo reciclo. Voy a hacer lo mismo, es decir, no te da una respuesta, te dice, es esta pantalla, no tengo Ya otra pasó. pantalla. Y ahí quizás hay un tema que es adicional, que decía, a ver, efectivamente, con esta derrota, decía primero, hay que hacer un mea culpa de saber en qué se equivocaron, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron los errores? Y efectivamente, actuar rápido, crear efectivamente esta crisis de gabinete, que fue lo que se creó al siguiente día de elección. Pero sí, efectivamente, el tema de, quizás de este asunto de reciclaje, ¿no es cierto?, de sus mismos exministros o de personas que están alrededor del presidente, podría quizás mandar un mensaje inadecuado a la ciudadanía, y es, por un lado, o quiero seguir gobernando con mis amigos, o no tengo equipo, o personas valiosas y con capacidad me están diciendo que no. Entonces me parece que esto sí le falta hoy por hoy al gobierno explicar quizás el porqué de algunas denominaciones. Qué bueno que no se llegó a cuajar el ministro de gobierno inicialmente, que lo pusieron hace algunos días. Creo que tuvo remesón importante de todos los sectores. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. O sea, creo que como ciudadano, yo espero que al gobierno le vaya bien, para que el país le vaya bien, ¿no es cierto? Vamos a ver. Es lo que todos queremos, todos los ecuatorianos esperamos eso. Yo espero que tengan la posibilidad de nombrarlo. Pero es que aquí hay que entender cuál es la razón de una crisis de gabinete. Una crisis de gabinete no está para seguir engañando, diciendo que he cambiado, pero no he cambiado. Sino es para efectivamente cambiar y darle mensaje diferente. Aquí, por ejemplo, yo creo que se necesita un ministro de gobierno, o ministra de gobierno, evidentemente, que tienda puentes. ¿Natalie Morillo no es la persona? Yo confío en Natalie Morillo, creo que es una persona valiosa, como política, como asambleísta, pero yo no estoy seguro si ella puede atender los puentes para generar los acuerdos, no solo en la Asamblea Nacional. Un poco se ha pensado... ¿Qué faltaría en ella? Falta una vinculación con los sectores de la calle, con los sectores ciudadanos. Le falta calle, dice. Le falta calle, pero en relación a la gente, a las organizaciones sociales, a los intereses ciudadanos, a los grupos juveniles que marcaron la diferencia en esta votación, aquellos que no les gustó el tema de Baltra, de la base militar en Baltra, a los jóvenes que no les gusta que le exploten la minería en Quimsacocha. Es decir, verdadera política. No solamente tener el título de asambleísta, que puedes hacerlo muy bien, o en su defecto de una política, que puedes hacerlo, sino de trabajar con la gente y generar esos nexos, que genere diálogo. Exactamente. Y no creo que hasta este momento Natalie Morillo ha demostrado hacerlo. Puedo equivocarme, me gustaría estar equivocado, que ella finalmente logre tener eso y pues salgamos adelante, ¿no? Héctor, creo que querías decir algo con respecto a esto. Creo que lo importante es que el gobierno se dé cuenta que tiene que volver a su génesis, volver a su esencia, lo que le hizo ganar la candidatura la primera vez, en el 2023. Con ese discurso que el presidente lo repetía mucho en campaña y que tuvo mucho efecto, sobre todo en los sectores que está diciendo ahorita Jorge, ¿no es cierto? Eso de que el anti tiene techo y que el ser pro, digamos, es gigante, es inmenso, ¿no es cierto? Quizás el presidente se enfocó mucho en buscar un enemigo político que es el correísmo. Los enemigos políticos quizás en algún momento suelen ser rentables, pero hay un momento que ya te toca, digamos, trabajar y... Lo revivió innecesariamente. Y eventualmente sí. Ahora, de nuevo, cuentan con este gran beneficio de que el correísmo es una oposición absolutamente sin estrategia, sin rumbo, poco inteligente, con pocas luces. Entonces sí, efectivamente un ministro de gobierno tiene que estar a la altura de lo que requiere hoy el país. Yo no tengo el gusto de conocer a la ministra. Justamente para la entrevista empecé a pedir un poco de criterios al respecto. Me dieron muy buenos criterios, pero entender que
ser ministro de gobierno es un tema muy, pero muy complicado, ¿no es Pero cierto? Jorge la conocía muy bien. Sí, formamos parte en algún momento de la misma bancada, ¿no? Cuando fui asambleísta. Yo creo que Natalie Morillo es una persona honesta, es una persona buena, tiene buenas intenciones, pero repito, necesitamos mucho más que eso. O sea, la política nacional ecuatoriana es extremadamente compleja, no solo en la Asamblea Nacional. El ministro de Gobierno no tiene que estar solo para armar mayoría en la Asamblea Nacional. El ministro de Gobierno tiene que ser el ministro del bienestar del presidente, del gobierno, y que al final también es del Ecuador. Por eso es que es complejo el trabajo, pero yo creo... Es el primer fusible también. Sí, sin duda, Sí. sin duda. Además de que necesita esa capacidad de atraer al que piensa diferente. De llegar Ese a es el acuerdos. valor del ministro. Y eso es justamente para mí, este tema de llegar a acuerdos pasa por 3 elementos que son básicos en una función como sería un ministro de gobierno, ¿cierto? Y es, primero, generar confianza, es decir, que tener la credibilidad necesaria para poder sentarse en una mesa con el adversario político y que diga, perfecto, yo te creo, me inspiras confianza para poder llegar a acuerdos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El otro es tener poder de decisión, que yo creo que esto es fundamental, que veíamos en ministros de gobiernos de hace muchísimos años que tenían esa capacidad de tomar decisiones por sí mismo, ¿verdad? Un ejemplo. No sé, los ministros que tenía, por ejemplo, viéndome muy atrás, los que tuvo eventualmente León Febres Cordero, los que tuvo Rodrigo Borja. Yo me puedo dar un nombre que me pareció un gran ministro de gobierno. El mismo Cucalón. Mauricio Gándara fue un gran ministro de gobierno, por ejemplo. Y Que tener En liderazgo. su momento, sí. Entonces, Claro, eso sí, es Cucalón complejo. también. Entonces, Cucalón fue. y volviendo a lo que decía Jorge, si bien es cierto, el tema de la Asamblea hoy por hoy es, pero absolutamente necesario para el gobierno. Si hay algo que no puede perder el gobierno, es esa mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Pero no es algo que ha estado en los últimos meses en riesgo. No se sabe, porque acuérdate que Están a un voto, ¿no? Aquí eres sexy y eres atractivo políticamente. Realmente ha aprobado mientras todo lo que ha ganes, querido. pues, ¿no? Ha aprobado todo lo que ha querido. Sí, por eso te digo, o sea, hasta hoy, para mí, Olsen al presidente le ha cumplido, pero a cabalidad. Me parece que la gestión de él, en función del tema de gobernabilidad o de los intereses del Palacio de Gobierno, han sido prácticamente, o sea, casi sin errores, más allá de lo que pasó después. Digamos, o sea, una cosa es la aprobación de las leyes y otra cosa es la calidad de Pero las ¿y leyes que eso se puede aprueben. cambiar a partir de ahora por los Es que está resultados? mal No eso. se sabe. Está mal que un presidente de la Asamblea Nacional sea una agencia del Ejecutivo. O sea, hay que entender el papel de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene Pero que ser, tiene que generar Eso es lo ideal, gobernabilidad. pero en lo real lo que hemos visto en los últimos años no Perfecto. es eso. Por eso es que la Asamblea Nacional tiene los peores índices de aprobación desde hace décadas, porque no logramos entender que la Asamblea Nacional es un poder diferente al del Ejecutivo, que tiene que tener su propia dinámica, sus acuerdos y también, a su vez, el liderazgo del presidente para negociar eso Eso ahí es un con el poco, Pablo, ¿por qué bogas para algo? Porque no, porque lo que ocurrió con Guillermo Lazo también no tuvo ese acceso que tiene hoy por hoy Daniel Noboa. Ya vemos lo que pasó, quedó a medias. Bueno, pero es que no hubieron los acuerdos, pues. A otra cosa hubiera sido que la presidencia de la Asamblea Nacional logre Hoy los acuerdos tenemos acuerdos. internos. Por eso el presidente de la Asamblea, y bien lo dice Héctor, tiene que ser un líder, como el ministro de gobierno tiene que ser un líder por sí mismo. Pero es importante que vayan de acuerdo Sin duda. con el gobierno, porque si no, no se avanzaría de ninguna manera. Eso incluso lo vemos en Estados Unidos, por ejemplo. Es lo mismo, los republicanos apoyando a Donald Trump y los demócratas, pues, en su momento no, a veces Qué bueno, sí. pero qué bueno que lo tocas, María del Carmen. Estados Unidos es un gran ejemplo. Acabó Donald Trump de aprobar la publicación de los, Sí, bueno, de los eso archivos sí. de Epstein, Sí, por sí, sí. ejemplo. Una propuesta mera y exclusivamente demócrata. Así es. Porque sabían que el presidente de la República potencialmente estaría involucrado. Está en ello. involucrado en eso. Pero lo hace el presidente, lo aprueba, es decir, van en un acuerdo. Mira, de la iniciativa legislativa, el presidente cede. ¿Cuándo en el Ecuador ha cedido el presidente a una iniciativa legislativa? O al menos estos presidentes, y especialmente Noboa, si era conocido por negar todo en la Asamblea Nacional anterior, en la que yo formé parte. Incluso cosas extremadamente positivas para el país las negaba del todo, vetadas. Entonces, ese es el manejo también que la gente rechaza. Es decir, está bien que se pongan de acuerdo, nos gusta la gobernabilidad, pero los objetivos también tienen que ser de gobernabilidad, que estén vinculados a las necesidades de la gente y que tengan, sin duda, la vía libre para poder ser aprobados. Ese es el trabajo. Y tendrá que llegar a acuerdos con las autoridades que nombre, con las autoridades que decida cambiar, más allá de la parte política. Se viene un post consulta popular y post referéndum. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno? Hay temas pendientes: seguridad, salud y seguridad social, por ejemplo. Yo creo que primero tiene que rectificar, hacer lo que dice Héctor, un mea culpa, rectificar inmediatamente. Es decir, poner a las personas adecuadas y sobre todo poner los objetivos adecuados, que eso es lo más complejo. Pero para la seguridad están los mismos.
Seguridad, creo que está haciendo un buen trabajo el ministro Reinberg. Tiene que profundizar no solamente en el ataque directo e inmediato, ¿no? Sino también la seguridad preventiva, es decir, atender lo que necesita la gente para evitar que sigan creciendo las bandas criminales. De ahí en salud y en educación, creo que al menos yo confío en María José Pinto. Está bien que se haya delegado en todas las funciones me parece que es de una esa cartera salida, de Estado me parece que no está bien que se le haya delegado, pero creo que ya estando allí, ella va a tener que hacer un papel fuerte, un papel importante. Confío en que eso suceda. Pero el Ministerio de Salud, ya hemos visto cuántos ministros han pasado por ahí. Es una cartera de Estado muy compleja y además hay que ver todos los temas de corrupción que han saltado, ¿no? Le pone a prueba a la vicepresidenta sin lugar a dudas. Creo que es una mujer muy bien intencionada. Creo que tiene la capacidad de rodearse de buena gente, de personas que sean especializadas en este asunto, porque efectivamente la salud es un tema que preocupa. Parece que lo que no se ha topado mucho y lo que yo no he escuchado mucho en los análisis post, digamos, elecciones, es el tema de la productividad. El tema de poder atraer inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Una de las preocupaciones que teníamos cierto sector, que mal o bien podemos tener la posibilidad de hacer algo de análisis, era que efectivamente de vernos frente a una constituyente, el año y medio que dure esto, digamos, hasta que se apruebe el texto final en las urnas, era una incertidumbre efectivamente para los inversionistas nacionales y extranjeros, que era muy poco probable que metan sus recursos en un país en donde no tienen la claridad de las reglas del juego, ¿no es cierto? Ahora quizás aprovechar esto que ya nos toca jugar con las herramientas que se tiene y tratar de atraer a esta inversión, trabajar en temas de seguridad jurídica. Creo que es fundamental. Les va a tocar, desde mi punto de vista, a la Asamblea eventualmente cambiar las prioridades que se plantearon desde un inicio y tratar de empezar a sacar temas sobre productividad, inyectar a la economía. Creo que eso es fundamental, porque de verdad el bolsillo de la gente ya no aguanta. Pero si vamos en orden, el tema de la seguridad es prioritario. ¿Quién viene a invertir en un país donde los índices de violencia son los más altos de la región? Y otra cosa, me parece que el ejercicio que se debió hacer en esta crisis de gabinete tenía que pasar también por el cumplimiento de el cumplimiento presupuestario de los ministros. Me parece que, la verdad, a mí sí me causa molestia ver que hay ministerios que tienen el 22% de ejecución presupuestaria a la tercera semana de noviembre, cuando a mitad de diciembre se cierra absolutamente todo, y que no van a llegar, evidentemente, a completar absolutamente nada. Del interior no llegaba al 30%. No, ni el 30%. Es complejo. Y la inestabilidad que tú dices, Héctor, es fundamental en el análisis. La inseguridad jurídica que genera no solo los procesos eleccionarios, que por sí son complejos, sino un gobierno que no respeta la ley ni la Constitución, también genera inseguridad jurídica. Yo no creo, y se los digo, espero equivocarme, no creo que ni aunque hubiera sacado la Constitución el presidente Noboa a la medida como él quería y tal, hubiéramos tenido seguridad jurídica, porque el problema no está en la ley, el problema está en la conducta de los gobernantes, que no generan esa seguridad y ese respeto a la ley. Sí, que evidentemente tenemos gobernantes que respetan la ley y la Constitución y se someten, a veces, en contra de su voluntad, a ella, pues tenemos seguridad de que efectivamente la inversión, la seguridad, la lucha contra el crimen y todos los demás elementos van a tener un resultado mucho mejor. Ahora, también tiene las herramientas necesarias para hacer esos cambios. No necesariamente tiene que ser un cambio en la Constitución. Algunos. Es que la Asamblea tiene que hacerlo. Ahora tiene que ser la Asamblea. Hay algunos temas que pueden ser vía reforma legal y los otros temas que son vía los otros mecanismos de reforma constitucional, yo le veo absolutamente complejo. O sea, los que ya son un poquito más de profundidad, es decir, meternos en un proceso de enmienda constitucional más de estructura. Va a ser casi imposible, porque el procedimiento de enmienda requiere de las 2/3 partes para la aprobación dentro del Parlamento, que no va a haber jamás. Estoy de acuerdísimo. Y además, ya hay ciertos temas que estaban pendientes de tratamiento. El tema de los requisitos para ser asambleístas, aprobado por la Corte Constitucional. Yo formé parte de la comisión que aprobamos el informe. Está listo. Había que ponerlo sobre el tapete y conseguir los votos para que se apruebe esa enmienda constitucional y mandar directamente a la Corte Constitucional. Y estaba. Hay otros temas que también hay que, ¿cómo hacer? La reforma al Código de la Democracia para evitar los camiseteros y estos partidos de alquiler. Está lista la reforma, se puede tramitar. Es decir, la Asamblea Nacional puede hacer su trabajo. Se quedaría sin asambleístas. Se quedarían sin asambleístas, pero esos son los cambios que se necesitan. Sin camiseteros, con procesos. Por ejemplo, algo muy simple, una cosa pero simplísima de un artículo. Poner la obligación que para ser candidato de una organización política tengas que militar en ella 3, 4, 5 años.
una cosa muy simple. Para que realmente y haya realmente medidas, para- cambias las Poniendo un cosas. año es suficiente y si hacemos el ejercicio y vemos los candidatos de la última elección. Si se ponía un año de requisito de ser afiliado a un partido político, No el entraba ni uno. 85% estaban fuera. Entonces, Sí, creo son que es cambios importante. que se pueden hacer ahora con Asamblea Nacional y mucho más si la Asamblea Nacional tiene una mayoría, al menos para hacer estos cambios. hasta el día de hoy, a esta hora, todavía oficialista. El gobierno tiene la posibilidad de rectificar con hechos. Hoy no puede esperar más y eso creo que puede dar un buen mensaje para la democracia del país, para la estabilidad para el país y sobre todo para que el correísmo no se apropie de algo que no le corresponde. El gobierno tiene la oportunidad de rectificar, Héctor, pero es posible rectificar cuando el rechazo ha sido a una clase política y tenemos también una oposición. Tenemos dos partes en la Asamblea Nacional que deberán unirse, deberán juntar las manos, pero suena a veces un discurso bastante romántico como para que sea cierto. Desde lo político me parece que es una oportunidad extraordinaria que tiene el gobierno. Desde lo real. Desde lo real también. Porque si es que se trabaja, digamos, con las herramientas que se tiene, yo no buscaría al sector duro del correísmo para buscar apoyo dentro del Parlamento Nacional. En algunos casos se tendrá que llegar a acuerdos, pero para la gran mayoría de temas que yo quiero impulsar como presidencia, o sea, como asamblea, como bloque mayoritario, o eventualmente como gobierno, no se les necesita. Se necesita trabajar bien, ajustar muy bien los temas para que seguir teniendo esta mayoría. Lo peor que le puede pasar al gobierno, insisto, es perder la mayoría en la Asamblea Nacional porque se le puede complicar y mucho. Entonces, primero hay que hacer esta mea culpa, tomar estos resultados con humildad necesaria de saber en qué se equivocaron, rectificar. Y hay algo que yo he dicho, y esto no es con el ánimo de ofender, mi estilo jamás ha sido ofender a nadie, ni mucho menos, y esto lo digo con el absoluto respeto que digamos que me caracteriza, pero sí creo que el presidente debería quitarse las gafas, en el sentido literal y en el otro sentido también. Es decir, mire a la gente, o sea, de nuevo llega a conectar con la gente, con los jóvenes, y por el otro lado, que le permita ver con mayor claridad los temas que están pasando. Sienta, escuche a la gente, conecte nuevamente. Creo que tiene la oportunidad. Tenemos 3 años y medio todavía de gobierno. Todavía le queda mucho tiempo. Largo Así para es. poder rectificar. Ahí Un mandato completo. Lo que Tiene creo mucho que lo que el presidente tiene que hacer es también evitar la confusión entre la comunicación y la política. La comunicación es una herramienta de la política. No puedes sustituirla, porque si la sustituye creas estos imaginarios que no son reales. Pero va de la mano. No, sin duda van de la mano, pero no puede estar lo uno delante del otro. O sea, no puede estar la comunicación primero y luego la política. No, yo soy político, hago política y la comunico de una manera. Eso es lo que creo que el presidente tiene que hacer. Lo que dice Héctor es correcto, mirar y acercarse a las necesidades. Y luego, obviamente, con liderazgo, hacer una gran convocatoria nacional a las fuerzas democráticas para levantar el país. Es decir, reformas claras, directas, que es lo que ya tenemos claro, CPCCS, por ejemplo, que está aprobado, tenemos el tema de los requisitos para ser asambleísta, tenemos el tema de la reforma al Código de la Democracia. Hay algunos temas que ya de por sí, con la Asamblea Nacional, hasta por unanimidad darían un gran mensaje a la ciudadanía de que en efecto han escuchado al pueblo y que este no que les dijo claramente se los dijeron a los dos grandes fuerzas que polarizan la política nacional. Creo que interesante el análisis, nos podríamos ir 40 minutos más, pero hay mucho por hablar sobre lo que ocurre en lo que va del gobierno. Son 3 años y medio que restan. Todavía mucho tiempo para que se tomen pues las medidas, las acciones necesarias. Así que hay que darle un voto de confianza. Lo dijimos antes, que le vaya bien al gobierno significa que le va a ir bien al país. Y eso es pues lo que esperamos los ecuatorianos. Leer el mensaje de los ciudadanos sobre todo. Gracias a Héctor Muñoz, exasambleísta y analista político, y también a Jorge Peñafiel, exasambleísta y político, por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Igualmente, gracias. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias